Les he ofrecido una hoja breve, resumen, para también guiarnos y saber por dónde puedo ir hablando yo y cuánto queda para acabar, que también es interesante. En esta hoja, que bueno, pues tienen ustedes, me imagino que habrá habido copias para todos, expongo en primer lugar el título de esta lección que les voy a dictar, cuyo título, como digo, es bueno, pues las claves pedagógicas en la formación sacerdotal desde la perspectiva del sacerdote inmerso en el misterio de la salvación, tal y como lo entiende San Juan de Ávila. Haré una breve introducción no biográfica, porque ya conocemos de sobra todos nosotros datos de este gran santo y doctor de la Iglesia, tan cercano para nosotros los sacerdotes y también tan cercano para todo el pueblo de Dios. Hecha esta introducción, desarrollaré mi intervención en dos puntos. El primero de ellos trata de ser un poco también introductorio para poder gustar el sentido de lo que San Juan de Ávila tiene en su predicación como el centro neurálgico de toda su existencia sacerdotal, que es llevarnos a conocer y a saborear el misterio de Dios que redunda efectivamente en nuestra salvación, para entrar en el segundo punto que diríamos es el centro, meollo, la médula de esta lección. Y es el modo práctico en el cual nosotros, sacerdotes, llamados por San Juan de Ávila, ayudadores de Dios, podemos vivir nuestro ministerio tratando de estar siempre lo suficientemente centrados en la gracia recibida y así ser también transmisores de esa misma gracia para conducir al pueblo de Dios a la gloria. Y son tres claves que me parecen fundamentales, que recorren toda la obra avilista y que de un modo sencillo, a modo de recetario, nosotros también podemos incorporar a nuestra vida. Y son, como les digo, la mirada de Dios, la teología esponsal que desarrolla San Juan de Ávila desde la llamada teología del beneficio y la mística unión con Dios por medio del Espíritu Santo. Bien, comienzo, ya digo, con alguna clave introductoria que nos puede acercar no a modo biográfico, que ya conocemos bastante, sino sobre todo en esta lección. San Juan de Ávila es doctor eminente, proclamado así por la Iglesia, con lo cual reflejo santo de lo que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Mirar a San Juan de Ávila es mirar también el destino de nuestra propia vida para conducirnos a la salvación y así encontrarnos con Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador. La eminencia de San Juan de Ávila en su doctrina, como toda doctrina eminente desde el ámbito de la teología, se refiere a tres elementos o pilares fundamentales. En primer lugar, la proclamación de la doctrina teológica, que abarca, digamos así, un saber que podemos llamar completo y enciclopédico, tal y como describe el mismo santo en todas sus obras y en su buen hacer, es decir, no se limita a un tratado en cuestión, ni habla de cuestiones de carácter solo moral o escriturístico, o es un predicador de estos ambulantes que va de un lado para otro tratando de manifestar y anunciar la salvación de Dios, sino que refiriéndonos a él podemos verdaderamente tener la confianza y la seguridad que su saber nos lleva a Dios en ese carácter verdaderamente, como digo, en abanico enciclopédico o verdaderamente completo del misterio de Dios. Una cuestión de la cual creo, y esto es una opinión muy personal, pero creo que por mi estudio lo suficientemente contrastada, de la cual adolece nuestra teología de hoy. La fragmentación, es decir, un poco el buscar el saber de una forma parcial, nos ha llevado a veces a perder el sentido genuino y auténtico del anuncio de la salvación, que es el encuentro con el misterio de Dios. El Papa Benedicto insiste muy a menudo en este mensaje salvador y en la teología como anuncio de la verdad desde el encuentro con el misterio. La teología no puede ser pura elucubración, la teología no puede ser simplemente pues pura manifestación, como nos decía hoy don Demetrio, de ideas almacenadas en nuestra cabeza, si nuestro corazón nos siguen a estas y provocan nuestra conversión y la de nuestros hermanos. Por lo tanto, la eminencia de San Juan de Ávila consiste en primer lugar en esto. En segundo lugar, su carácter universal. Se dirige a todos, pobres y ricos, clérigos
y laicos, religiosos o aquellos que se acercan por primera vez a Dios. Su doctrina no se constriñe a ningún aspecto, a ninguna gente en particular. No tiene pereza ninguna de dirigir memoriales, como sabemos, a diferentes concilios importantísimos en el devenir de la Iglesia, como de escribir cartas a algunas piadosas mujeres que querían encontrar en su vida a Dios. Una doctrina universal que se plasma en un acierto que me parece tremendo, que también nosotros podemos recurrir a este gran santo en nuestra vida, y es la conversión y el encuentro con Dios. Esta doctrina eminente se plasma, creo, en un paradigma que es como la columna vertebral que sostiene toda su enseñanza. El paradigma de conocer a Dios, trino y uno, en la unidad del misterio de Dios, en el Dios que ha sido revelado por el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Toda la obra de San Juan de Ávila podríamos decir que está clamando en este sentido trinitario, y desde este sentido podemos entender también nuestra existencia. Y con una pedagogía, entendiendo por pedagogía el modo de conducirse o de dejarse conducir a un fin determinado, el del encuentro con Dios, o mejor dicho, como diría San Juan de Ávila, del Dios que se quiere encontrar con cada uno de nosotros. También a veces nuestro estudio, y especialmente el estudio de los seminaristas, adolece de una falta de pedagogía y una falta de criterio. No se trata, y vuelvo a insistir en esto, simplemente de saber muchas cosas, sino también, como diría San Ignacio de Loyola, de sentir y gustar hondamente el misterio de la salvación, ordenándose con un criterio adecuado que nos lleve a formar nuestras mentes y a saber también formar nuestro corazón, como dice la reciente ratio que regula la vida en los seminarios. San Juan de Ávila expresa el misterio salvador como el gozo que nunca vio ningún ojo, ni oreja oyó, ni en corazón de hombre pudo entrar, conocimiento inefable de aquel que lo posee. Como en el esquema pueden encontrar, y él mismo dice en uno de sus sermones, en concreto el número 21, de una forma muy gráfica como suele hacer él, y de una forma muy vivencial y testimonial, dice lo siguiente: el hombre no descansará hasta que no diga: Dios, ven acá, entra conmigo en mi gloria. En toda la doctrina de San Juan de Ávila podemos encontrar evidentemente referencias patrísticas. En esta cita, ¿a quién no le suena aquello por tantas veces repetido de San Agustín, que dice: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón no descansará hasta que no esté en ti? San Juan de Ávila viene a parafrasear esto diciendo esto mismo: Dios no descansará hasta que no se encuentre contigo. Este encontrarse evidentemente es desde el amor del Padre que lo desborda todo. Su ser es un amor infinito, como dirá él mismo. Es un amor que lleva a que se personalice en la relación con cada hombre, con cada encuentro, y que lleve a poner, dice el mismo San Juan de Ávila, como modelos aquellos que en la Sagrada Escritura muestra a Dios cómo se ha encontrado con ellos. En uno de sus sermones, el sermón 34, dice algo que me parece interesante y sobre lo cual me quiero parar. Uno de aquellos, dice, fue San Felipe, dijo como en nombre de todos: Señor, muéstranos al Padre y bástanos. Tenía, por cierto, mucha razón de desear ver al Padre, pues hace claramente bienaventurados a los que claramente lo ven. Mas ¿cómo lo verán si Él no se muestra? ¿Cómo se mostrará si no le amamos? Pues como dijo Cristo nuestro Señor: si alguno me ama, se manifestará mi Padre a él. ¿Y cómo le amaremos si el Padre primero no nos ama? Pues el amar nosotros a Él es efecto de amar Él a nosotros. Desde el Padre San Juan de Ávila creo que muestra un camino existencial, a mi juicio me atrevería a decir basado en los famosos ideales trascendentales, la verdad, la bondad y la belleza que guían nuestra existencia. No es posible descubrir la voz de Dios, la voz del Padre, si no es en el amor que lo cambia todo y que transforma nuestra existencia. Pues bien, por el Padre al Hijo, y el Hijo es, antes que nada, sacerdote. Dice
en una de sus cartas, en concreto en la 160, algo que me parece de una belleza tremenda y de un gusto espiritual que a todos puede llenar nuestro corazón. Y dice: ensanche vuestra merced su pequeño corazón en aquella inmensidad de amor con que el Padre nos ha dado al Hijo, y con Él nos dio a sí mismo y al Espíritu Santo, y después todas las cosas. La generación del Hijo, como sabemos y se enseña en la teología, es obra del amor del Padre, que reverbera en cada uno de nosotros y en el misterio de la salvación. En el Hijo hemos recibido al Padre, y la inmensidad de su amor se ha hecho presente en aquel que se manifiesta amándonos hasta dar la vida, hasta el extremo, como dirá el evangelista San Juan. Tiene como referente San Juan de Ávila aquella obra que el Padre quiere realizar por cada uno de nosotros y por la cual nos constituye sus hijos. Esta categoría teológica que es la puerta de acceso al misterio de Dios, nuestra filiación, nuestra condición de ser hijos en el Hijo, por el cual recibimos las gracias de Dios Padre, en el cual, según San Juan de Ávila mismo dice, alcanzamos la misericordia de Dios. Esta es, dirá él, la mediación perfecta, la causa del sacerdocio perfecto de Cristo. Tenemos, comentando la carta a los Hebreos en su capítulo 8, tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha en el trono de la majestad en los cielos. Este es el ungido de Dios que viene para que tú verdaderamente seas salvo. Un sacerdocio que se manifiesta tal y como la misma carta a los Hebreos así lo dice, de modo perfecto y de modo eterno, atributos propios de Dios, donde la inmensidad está presente en esa perfección y está presente también en esa eternidad. Y por fin, en el Espíritu Santo, en aquel que el Hijo nos deja como el abogado, el defensor, al cual podemos acudir para estar en esa presencia constante de Dios. San Juan de Ávila, en su evidente paulinismo, es decir, en haber bebido, confrontado y sobre todo descubierto la fuente de la gracia que el apóstol San Pablo pergeña para la vida cristiana, subraya la importancia de la llamada así antropología tripartita, el hombre, cuerpo, alma y espíritu, el hombre que necesita de la edificación del espíritu para que el hombre viva, para que esa vida sea manifestación de Dios y felicidad de la propia alma. El Espíritu que viene a acontecer en la vida de cada uno de nosotros y se hace presente desde el acontecimiento clave de la encarnación, comunicación entre el Padre y la humanidad, en la cual se hace en el Hijo y se encarna en el Espíritu Santo, y es el Espíritu, como el mismo San Juan de Ávila dice en uno de sus sermones, en el sermón número 4, el Espíritu concertó para ti este divino negocio. El Espíritu que nos ha sido infundido y se nos da desde nuestro bautismo y que hace que nuestra vida esté predispuesta a Dios y mire a la Santísima Virgen María, como San Juan de Ávila define como el santo templo de Dios. Las entrañas de la Virgen manifiestan que son de Nuestra Señora. En María se prepara el nacimiento de Cristo y en ella se prepara la mediación salvadora del gran sacerdote Jesucristo. En ella, por María, recibimos en el Espíritu ese carácter consolador. En María, por el Espíritu, recibimos también la fuerza necesaria para que nuestra vida se guíe siempre a Dios. En María recibimos finalmente por el Espíritu el anuncio del misterio pascual, del Dios que por nosotros se entrega en la cruz y nos invita a hacerlo todo nuevo, guiarnos hasta la verdad plena y conducirnos a la resurrección. Por lo tanto, es desde el Padre, desde el Hijo y desde el Espíritu como podemos encontrar la gracia que conviene a nuestra ánima, dirá el mismo San Juan de Ávila, y se convierte para nosotros, sin duda, en el ideal fundamental de nuestra existencia, el motivo de nuestra confianza en Dios y el deseo o anhelo de querer encontrar la salvación. Centrémonos, por lo tanto, en lo más importante,
Como hombres de fe no podemos buscar a otro, sino aquel que por nosotros ha dado la vida. Este anuncio de la salvación que concierne a todos los que hemos sido creados por Dios y como criaturas suyas anhelamos esa vuelta a Dios, adquiere en el ministerio sacerdotal una gracia tan singular y tan particular, a la cual el mismo San Juan de Ávila viene a decir que los sacerdotes son ayudadores de Dios en la salvación. ¿Estáis dispuestos a uniros cada día más estrechamente con Cristo, nuestro sumo sacerdote, y a convertiros con Él en ofrenda para gloria de Dios y para la salvación de los hombres? Pregunta el obispo al ordenando. Y esta pregunta, que la recoge San Juan de Ávila, dice sí, para ser ofrenda de Cristo. El sacerdote es la mejor ofrenda que el Hijo, Jesucristo, puede presentar al Padre y redundar, como digo, en todos los hombres. Quizá el interrogante que como sacerdotes todos tendremos que plantearnos es cómo mantener una vida interior, un conocimiento de Dios, un desarrollo teológico que nos lleve siempre a estar dentro de ese plan que Dios quiere para nosotros. Cómo hacer, en definitiva, que ni la debilidad, ni el pecado, ni la tentación fuerte tantas veces del demonio nos haga caer en un camino erróneo. San Juan de Ávila, que dirige, confiesa y orienta a muchísimas almas y también a muchos sacerdotes, nos da 3 claves sobre las cuales me quiero parar a reflexionar y que son esas 3 claves que tenéis precisamente en el esquema. Una sin duda muy singular y que particularmente a un servidor le causa motivo de alegría, de satisfacción interior, de descubrir cómo es Dios y de darme constantemente gracias para caer en la cuenta de dar otra vez gracias a cómo Dios se ha manifestado en Jesucristo por medio del sacerdocio. Y es esta clave de la mirada que aplica San Juan de Ávila a Dios, que es para él un modo de conocer tan particular, el modo de conocer con el cual comunica su bondad, su presencia y su amor al hombre. Dios mira a cada hombre, convirtiéndose esta mirada en un don, por medio del cual el hombre puede estar en comunicación con Dios. Dice en el Audifilia algo que me parece tremendamente bello. Dios envía una lumbre al ánima, con que quitadas todas gruesas tinieblas, conoce ningún bien ni ser ni fuerzas, a ver en todo lo criado, más de aquello que la bendita y graciosa voluntad de Dios ha querido dar y conservar. La mirada es el modo, por lo tanto, con el cual puedo estar en ese estado bendito de gracia que Dios quiere para los sacerdotes. Es, por lo tanto, mucho más la mirada que una capacidad sensitiva del hombre. Es mucho más que un don de observación. Es una acción divina, por la que el hombre, a partir de la visión de las cosas del mundo, es llevado a una visión más interna, más profunda, a la visión del alma, con la cual queda unido a Dios. Es la comunicación de ese amor de Dios, en la cual, pues, el Padre mismo ha mirado al Hijo, y en el Hijo somos mirados todos nosotros. Dejarse mirar por Dios, de tal forma que esta mirada puede cambiar nuestro corazón. Es necesario, y muchas veces lo decimos, que no basta decirle muchas cosas a Dios, que la disciplina de la obediencia del corazón comienza por la escucha silenciosa, y escuchar silenciosamente a Dios en ese camino espiritual que todos como sacerdotes tenemos que recorrer, bien puede empezar por dejarnos mirar por Él. Defendedor nuestro, dirá San Juan de Ávila, es Dios, que mira la faz de Cristo y desde la faz de Cristo nos mira a nosotros para siempre enriquecernos, también de la Audifilia. Incluso viene a decir algo que llama poderosamente la atención. No penséis que los agraciados y amorosos rayos de los hijos de Dios descienden derechamente de Él a nosotros, mas se enderezan a Cristo y de allí a nosotros.
Cristo es mediador también de esa mirada, de tal forma que dice e implora: miraos siempre, Padre e Hijo, para que así también el Padre me mire a mí. De esta mirada, o de este miramiento, como dirá el mismo San Juan de Ávila, nace el Espíritu Santo, nace el fuego divino que hace posible que se transforme nuestra vida entera, y de ahí nace la actividad del sacerdote. San Juan de Ávila, que como todos sabemos tenía un especial cuidado en la celebración de los sacramentos y particularmente en la Eucaristía y también en la predicación o en los sacramentales, no dejaba de caldear su corazón, como él mismo dice, dejándose mirar por el Señor, y de ahí se obtienen todos los frutos apostólicos y pastorales. ¿Cuántas veces nuestra cabeza bulle de ideas, de reflexiones, de esquemas, de programas y de proyectos, en donde son más, a veces, nuestros intereses que los particulares de Dios y de su amor para las almas los que se hacen presentes? Es decir, cuántas veces nuestro ego, nuestro afecto o nuestro querer conducir desde buenos propósitos quizá, pero sin llegar a mirar a Dios, nuestros planes y proyectos. El seminario, que es escuela de formación, es un lugar donde Dios mira y mira de una forma especial. Mira desde su providencia, mira desde el cambio de vida, mira desde el crecimiento y la maduración de aquellos que han descubierto la vocación al sacerdocio. En definitiva, Dios no se cansa de mirar una y otra vez para así convertir nuestra vida en una bendición de dulzura, como dirá el mismo San Juan de Ávila. Este es el negocio de Dios, y es un negocio tan suyo que no podemos verdaderamente, siendo nosotros sus escogidos, hacer otra cosa que dejarnos mirar por Dios. Es el paradigma primero de San Juan de Ávila. Déjate mirar por Dios. Entra en ese ejercicio de interiorización donde te conocerás a ti mismo cuando lo conozcas a Él. ¿Cuántas veces, a veces, las ciencias humanas, en su necesidad, también es cierto, en el proceso de formación, olvidan esta clave fundamental? El conocimiento de mí mismo no llega solo por un ejercicio de introspección, sino desde la fe, por la mirada de Dios. Y así, el que se prepara para ser sacerdote o ya el ministro ordenado es un hombre que se dedica a mirar con la gracia a los que la Iglesia le ha encomendado. Mirar con la gracia para que todos alcancen la salvación. Es esa tarea de la evangelización como primera y fundamental, tal y como la Iglesia nos dice, como nuestro Santo Padre el Papa nos reseña una y otra vez la necesidad de ir a buscar a aquellos que están perdidos, la necesidad de no mirarnos a nosotros mismos y a nuestros intereses, la necesidad, en definitiva, de mirar a los otros como Dios les mira. Así será posible amarles como Dios les ama. Un ejercicio, como digo, que en nuestra oración personal, en el sagrario o en el encuentro con los demás, ojalá desarrollemos para así encontrarnos con la faz y el corazón de Cristo. Segunda clave es la llamada teología del beneficio, que desarrollada especialmente desde la escuela de Alcalá, en la cual se formaría San Juan de Ávila, tiene una importancia nuclear en toda la teología, casi hasta nuestros días. Dios se hace carne por mí. Dios desciende hasta los infiernos por mí. Dios por mí quiere la salvación. De tal forma que para San Juan de Ávila, Cristo es el mayor beneficio que puede encontrar el hombre. No hay otro tesoro, no hay otro don. Y para el sacerdote que vive en Cristo, que es su ayudador y su anunciador, no puede encontrar otro reto mayor en su vida que la de la identificación,
la capacitación en el sentido de hacernos idénticos y semejantes a Cristo, para así que aquellos que nos vean, lo vean a Él y encuentren en nosotros no nuestra justicia ni nuestra salvación. El sacerdote no salva en nombre propio. El sacerdote no es justo en nombre propio. El sacerdote predica, anuncia y vive la justicia y la salvación que se han manifestado en Cristo. Desde aquí nace en San Juan de Ávila ese criterio que me parece fundamental de querer estar unidos siempre a Cristo, de fomentar en el corazón una unidad que me lleve a vivir en una comunión de sentimientos tan estrecha que no reconozca otra gracia que la de mi propia salvación en la entrega generosa por mis hermanos los hombres. En uno de sus sermones dice algo que me parece igualmente bello y hermoso, y es a modo de oración: Señor mío, vos sois el que bajasteis del cielo y os hicisteis hombre mortal por mí, y estuvisteis en el portal en el que pasasteis hambre y trabajos por mí, el que fuisteis preso, abofeteado, azotado por mí, el que derramaste vuestra sangre y perdisteis vuestra hermosura por mí, y la vida en la cruz por mí, porque vos sois el que tanto me amáis, y por eso digo hoy, vos sois todo mi bien. El beneficio que Dios nos ha dado, amándonos y eligiéndonos en ese misterio que solamente Dios conoce, pero por el cual nuestro corazón puede verdaderamente cantarle agradecido. Es, dirá San Juan de Ávila, el sentido verdaderamente esponsal en ese desposorio que Dios ha hecho con toda la humanidad por medio de su encarnación, que nos conduce a la vida eterna. Desposorio con el cual se manifiesta la redención. Desposorio que adquiere en nuestro sacerdocio una dimensión tan particular que hace posible que nuestra entrega y nuestro ministerio adquieran su sentido verdaderamente plenificante. También en otro sermón desarrolla esta misma teología desde este ámbito ya antes anunciado de la pasión, pero que no me resisto a dejar de leer. Y dice así: Cristo, que fue atormentado por mí, que descargó en mí su carga y su amor, que cargó con su cruz sobre sus hombros, yo no puedo temer nada, porque Jesucristo se ha puesto en medio de Dios Padre y de mí. Él recibió los golpes en sí mismo y en Él me perdonó el Padre lo que yo había de pecar. Qué sentido tan bonito de la mediación del Hijo que intercede y se pone entre la humanidad y el Padre para decir: aquí estoy yo, las afrentas de estos son las mías, y yo cargo con sus pecados para que ellos encuentren la salvación. Es el sentido de esa mística tan nupcial, tan esponsal y de tanto beneficio para nuestra propia vida, a partir de la cual podemos evidentemente también reflexionar y meditar. Basta esto. Lo recoge también otros grandes santos. San Ignacio de Loyola en los ejercicios desarrolla aquella vía también de la teología del beneficio por mí. Pues basta a lo mejor en nuestra reflexión y en nuestra oración, quizá también al comienzo de nuestro estudio, tratando de alentar en nuestro corazón los sentimientos que Dios quiere, que comenzáramos nuestro estudio invocando al Espíritu Santo, como nos decía don Demetrio, y considerando que por mí Dios en Jesucristo me anuncia y anuncia a todos la salvación. Y la tercera y última clave: vivir de este modo para el sacerdote es vivir en la verdadera y única mística, en esa mística que es envío del Espíritu Santo y que es transformación interior de la persona, en esa mística donde todo adquiere un sentido nuevo y el hombre vive en las grandes paradojas de la existencia cristiana. San Juan de Ávila desarrolla de forma maravillosa las paradojas paulinas, en concreto aquella
de la esclavitud y de la libertad. Cristo nos ha liberado para que vivamos de un modo nuevo en su amor y así seamos los unos de los otros esclavos en ese mismo amor. El sacerdote evidentemente no vive para sí, y esto lo hemos escuchado y lo hemos dicho muchísimas veces, pero hacer realidad esto es tener en cuenta y hacer presente en nuestra vida esta nueva relación con Dios, de decir y decirse: quiero ser esclavo tuyo, quiero poner mi vida en tus manos, quiero que mi corazón solamente tenga un sentido, el vivir en el plan que tú por mí has diseñado. Comenta San Juan de Ávila: dice la Santísima Trinidad, hagamos al hombre a imagen y semejanza, utilizando la cita de Génesis 1:26. ¿En qué la semejanza? ¿En la mente, en la inteligencia y en la voluntad? Sí, pero no solo, sino que Dios hizo al hombre semejante en todo, al mismo Dios. Por lo tanto, esa es la experiencia de la mística que abre el corazón al misterio. Mística como envío a aquel que se presenta como oculto y revelado a la vez, como aquel que nos hace salir de la noche y encontrarnos con la luz. Tan grande fue esta experiencia, que digo de carácter místico y de unión con Dios, en San Juan de Ávila, que la misma Santa Teresa de Jesús, en su obra Cuenta de Conciencia, hace alusión a las cartas que ambos se dirigían y hace alusión sobre todo a este estado tan especial y particular en el cual el sacerdote tiene que vivir. Y dice así Santa Teresa de Jesús: esta experiencia de las tres personas que traigo hasta hoy están presentes en mi alma muy de ordinario, y como yo estaba mostrada a traer solo a Jesucristo, siempre me hacía algún impedimento ver las tres personas, y ahora viéndolas entiendo que hay un solo Dios que habita en mí. En esta acción trinitaria que el Espíritu Santo hace que viva el sacerdote en una unidad especial, convierte su vida, como dirá el mismo San Juan de Ávila, en una fuente de gracia y de amor. En el tratadito del amor de Dios, que creo que es un elemento clave y fundamental en la formación de los sacerdotes, igualmente el tratado al sacerdocio, dice así algo que me parece importante para ver cuál es el fin de esta mística unión, que como todos podemos comprender, nuestra semejanza no llega de otra forma sino por nuestro deseo de santidad. Y dice así: le dio gracia infinita para que de él, como de una fuente de gracia y un mar de santidad, la reciban todos los hombres. Se refiere a Jesucristo. Y él se llama Santo de todos los santos, no solo por ser el mayor de todos los santos, sino también porque en el Espíritu es el santificador de todos. Y como si dijésemos, un tinte de santidad han de recibir este color ilustre los sacerdotes que desean ser santos. El color y el lustre del Espíritu Santo. Es la fuente del amor de Dios de donde brota el sacerdocio. Claro, recibimos el sacerdocio en la gracia sacramental, que hace en nosotros que por medio de la famosa caridad pastoral nuestro corazón se identifique con Dios y así podamos vivir en la perfecta caridad. En esto dice Santo Tomás que consiste la perfecta caridad, que el amor que los buenos devotos dicen ser caridad, que es cuando están encendidos en devoción, amando tiernamente al Señor, aunque es santo, empero no es de altos quilates como este santísimo amor que transforma las ánimas en su amado y nos es dado por el Espíritu Santo. San Juan de Ávila, que sigue evidentemente las tres vías clásicas de la iluminación, la purgación y la unión en Dios, considera que el fin de la vida sacerdotal es hacernos amados en el amado, encontrar la gracia de nuestra vida en donde todo nos identifica y a semejanza con Dios podemos vivir íntegramente nuestra vocación. Quizá este reto tan necesario que diariamente tenemos como que impetrar en nuestro corazón es solo el reto, dirá San Juan de Ávila, que nos lleve
a la paz y a la tranquilidad. Y de nuevo insisto, no son nuestros buenos propósitos, por muy cariz santo que tengan, sino el deseo de Dios y la gracia de alimentarnos del Espíritu, el que nos pueden hacer verdaderamente descansar en Dios. Corremos todos por nuestra existencia hoy en nuestro mundo el riesgo de vivir en un activismo exacerbado. Y por lo tanto, creo que nada mal nos viene tener en cuenta que el fin no es hacer muchas cosas, sino habiéndonos dejado encontrar por Dios, llevar a los hombres a Dios. De tal forma que nuestra vida, dirá San Juan de Ávila, se dirige como sacerdotes a la gloria del Espíritu que podemos experimentar en medio de nuestras fatigas. Y en esto solo, en la gloria del Espíritu, encontraremos verdaderamente la paz para nuestra alma. En el Espíritu, finalmente, se nos anuncia que Cristo nos da la vida y nos da el consuelo de la gloria. Este es el reto de nuestra existencia sacerdotal, ser llamado por Dios para ser ayudador suyo, haciéndome partícipe de la gracia que me lleva a ser santo y, deseando esto, dedicar por entero la vida a esta y no otra tarea. San Juan de Ávila, y con esto quería terminar, aduce a ese texto fundamental de la famosa oración sacerdotal del evangelista San Juan, en donde podemos también, como San Juan de Ávila, hacer nuestros este mismo deseo. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo esté y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. O como dirá el mismo San Juan de Ávila en el Audifilia, gloria y gracia sean a ti, Señor, para siempre, que así nos honraste y enriqueciste con los dones presentes y nos consolaste de la esperanza de ser herederos de Dios juntamente contigo. Y por último, a modo de conclusión, algo muy sencillo. El oficio sacerdotal tiene que tender a la perfección. No podemos andar en mediocridades o en intereses particulares. O el fin de nuestra vida es guiar a los hombres a Dios, o estamos sinceramente perdiendo el tiempo. Como dirá el mismo San Juan de Ávila en su carta 157, no podemos mirar a otra parte sino a la gloria de Dios, y esta busquemos, y de esta seamos pregoneros. En el servicio apostólico el sacerdote no puede quedarse ni en la honra humana, ni en el afecto fácil y el cariño de los que están cerca. El oficio que desempeña es tan alto que no puede perder un instante en buscar lo que San Juan de Ávila dirá, la gloria y el contentamiento de Dios. El sacerdote es compañero de la gloria de Dios. Descubramos esta dimensión en nuestra vida y hagamos, ojalá sea así, que este nuevo curso que hoy inauguráis esté lleno de esta presencia de Dios, en donde os dejéis mirar por Él, en donde descubráis cómo la gracia ha sido derramada en vuestros corazones con el don de la vocación, y lo será Dios mediante con el don de la ordenación sacerdotal, para que así, configurándoos con Él y haciendo uno solo con Él, descubráis esa relación en el Espíritu Santo, por medio de la cual deseemos todos ser verdaderamente santos. Os deseo con todo el cariño un curso en donde el Señor os haga siempre descubrir cuál es su voluntad y pongáis por entero todo el empeño de Dios para realizarlo.